Buenos días, vamos a continuar con la clase de este viernes 25 de marzo. Vamos a recordar un poquito lo que hicimos ayer porque ayer ya el diagrama de bloques completo, ¿verdad? De este ejemplo lo hicimos un poquito ya rápidamente al vapor, entonces voy a retomar esta parte antes de continuar con el siguiente ejemplo. Acuérdense que ayer empezamos con este problema, se trataba de representar mediante diagrama de bloques este circuito RC. Acuérdense que seguimos el procedimiento para representar sistemas mediante diagramas de bloques que consiste en obtener las ecuaciones de cada una de las variables, ¿verdad? O componentes que intervienen en el sistema. Sacamos una ecuación para la corriente, una ecuación para el voltaje de salida. Luego, posteriormente, ¿verdad? Aplicamos transformada de Laplace a cada una de estas ecuaciones considerando condiciones iniciales igual a cero y resultaron las ecuaciones 244 y 245. Posteriormente, ¿verdad? Obtuvimos los diagramas de bloques de cada una de estas ecuaciones, que se le llaman diagramas de bloques individuales. Acuérdense que en este paso nos preguntamos cuál variable produce a cuál. Y en la primera ecuación vimos que la variable producida era la corriente, porque si no hay voltaje no hay corriente. Entonces, una vez que nosotros identificamos la variable producida, la dejamos del lado derecho y en el lado izquierdo vemos, ¿verdad?, qué operación se realizó o se realiza, perdón. Vimos que había una diferencia y una división, pero esa división no la podemos implementar con los símbolos que se tienen para formar un diagrama de bloques, porque solamente tenemos el punto de suma que realiza una suma o diferencia y el bloque funcional que realiza un producto, multiplicación. Por tal motivo, este término del lado izquierdo tenemos que escribirlo en lugar de una división como un producto, como está acá. Y ahora sí, ¿verdad? Ya con esto, esta parte lo implementamos con esta parte que es el detector de error, y luego esto se multiplica por esto, para lo cual se utiliza un punto de suma. Y así quedó, ¿verdad?, ya representada en diagramas de bloques la primera ecuación. Posteriormente, la ecuación 245, pues veíamos nuevamente, ¿verdad?, quién era la variable producida. Les decía en este momento que generalmente la variable producida es la que está siempre más a la derecha de cómo va el flujo de señales de la entrada hasta la salida. Y en este caso habíamos comentado que si no hay corriente, pues no hay voltaje de salida, no hay caída de tensión en el capacitor, porque el voltaje de salida es la caída de tensión en las terminales del capacitor. Entonces, como nosotros ya vimos que el voltaje de salida era la variable producida, le escribimos del lado derecho. Vimos que en el lado izquierdo había un producto, y ese producto o multiplicación lo pudimos implementar simplemente con un bloque funcional. ¿Ok? De tal manera que ahí llegamos ayer y luego empezamos a ver este procedimiento que nos permite obtener ya la parte medular de esto, que es obtener el diagrama de bloques completo. Entonces, fíjense bien, aquí procedimiento dice para dibujar el diagrama de bloques completo. Aquí entonces, de acuerdo a lo que nosotros sacamos anteriormente, ¿verdad?, vimos que este sistema quedó representado mediante dos ecuaciones. Cada ecuación se representó mediante un diagrama de bloques individual. Tenemos este y este otro bloque. Entonces, vamos a aplicar el procedimiento que nos dice acá. Vamos a comenzar dibujando el diagrama de bloques completo, colocando el diagrama individual que contiene la entrada principal del sistema. ¿Cuál es la entrada principal? Hablamos de una entrada principal porque cuando se trata de un sistema que es más complejo, puede ser que haya diferentes entradas. Entonces, en este caso, la entrada principal es EI. De estos dos, ¿quién es el que contiene EI? Pues es este que tenemos acá. Por tal motivo, con ese vamos a empezar a dibujar el diagrama de bloques completo. Es lo primero que vamos a colocar. Luego dice el procedimiento. Posteriormente se interconectan los demás diagramas de bloques individuales siguiendo el flujo de señales. ¿A qué se refiere con el flujo de señales? Si este bloque tiene como salida IDS, tengo que colocar ahí un bloque que tenga como entrada IDS. Entonces, pues aquí coincide, ¿verdad? Porque está muy sencillo esto. Aquí podemos ver que este bloque tiene como entrada IDS, que viene siendo la salida de esto. Esto indica entonces que aquí es donde se debe de conectar. De tal manera que el paso 2, haciéndolo, pues ya nos quedaría como lo vemos aquí, ¿verdad?
esto sería ya el paso número 2. ¿Ok? Interconectados. También luego dice, hay algo importante que luego se nos pasa. Dice que el último bloque que se dibujará a la derecha del diagrama de bloques será aquel que contiene la salida principal del sistema. ¿Cuál es la salida principal en este sistema que es tan simple? Pues la salida es EO. Y de estos dos diagramas individuales, el que tiene la salida principal es este. Por tanto, debemos de cuidar que esa flecha es la que quede siempre hasta la derecha, lo más a la derecha. ¿Sí? No va a haber ninguna otra cosa conectada más acá. Entonces, por eso es que ponemos aquí, indicamos en el paso 3 que esta es la salida principal y ya con eso no le podemos conectar nada más acá. Si se tienen que hacer otras conexiones, pues posiblemente tienen que hacerse retroalimentaciones. Y ya por último, ¿verdad? Nos piden, dice, se finaliza el diagrama realizando las conexiones de todas las retroalimentaciones necesarias. Entonces, pueden observar aquí en el paso 3 que esta señal EO está por ahí suelta, ¿verdad? Pero esta señal EO, ¿de dónde viene? Pues tiene que venir de aquí. Esto implica entonces que vamos a dibujar una línea que conecte esto. Esto es precisamente la retroalimentación que dice ahí el paso número 4. Esto. Y ya de esta manera, pues se finaliza. De esta manera nosotros hemos finalmente hecho la representación de este sistema físico mediante este diagrama de bloques. Entonces, quise repetir esto para que quedara todavía un poquito más entendido, ¿verdad? Con estos dibujos paso a paso para que no perdieran ningún detalle en cuanto a los pasos del procedimiento. Bueno, vamos a continuar entonces. Acuérdense que en este ejercicio nos piden dos cosas. Primeramente la representación y luego obtener la función de transferencia, pero a partir del diagrama de bloques. La función de transferencia de este sistema pues sería la relación de la salida EODS entre la señal de entrada EIDS. En la clase pasada veíamos, ¿verdad?, que este sistema, ya cuando lo dibujamos mediante un diagrama de bloques, vemos que hay una retroalimentación de manera natural. Bueno, vamos a llevar a cabo entonces el siguiente paso, que consiste en obtener la función de transferencia. Entonces lo vamos a sacar de acá, así como los dos ejemplos pasados donde reducimos los diagramas de bloques para obtener la función de transferencia, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Para ello vamos a ir aplicando las reglas del álgebra de bloques. Acuérdense que cuando aplicamos las reglas del álgebra de bloques, nosotros vamos a simplificar el sistema hasta que quede en cualquiera de estas dos formas canónicas, ya sea esta con retroalimentación unitaria o esta. En el caso que tenemos, pues va a resultar con una retroalimentación unitaria, porque aquí no hay ningún bloque en la trayectoria de retroalimentación. Bueno, ¿por dónde empezaremos? Pues aquí vemos, ¿verdad?, que tenemos dos bloques. Entonces, la regla 13 indica que debemos de tener solamente un bloque para poder obtener la función de transferencia de lazo cerrado. Ok, entonces estos dos bloques los podemos nosotros simplificar. Como son bloques en cascada, recuerden, podemos utilizar la regla número 4. De tal manera que vamos a colocar un solo bloque, pero dentro de ese bloque vamos a colocar o escribir el producto de las dos funciones de transferencia, es decir, el producto de 1 sobre R por 1 sobre CS. ¿Ok? Bueno, entonces en primer lugar dice aquí, a continuación se obtiene la función de transferencia, se simplifica el diagrama de bloques para obtener la función de transferencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya veíamos ahorita que tenemos dos bloques en cascada, por lo tanto vamos a simplificar estos dos bloques, de tal manera que aquí estos dos bloques los vamos a colocar como uno solo, y al hacer esto nos quedaría 1 sobre RCS. El producto, ¿verdad? Les decía, el producto de 1 sobre R por 1 sobre C, permítanme tantito, 1 sobre CS, pues es igual a ¿quién? Arriba multiplicamos numeradores, 1 por 1, 1, y abajo quedaría RCS, que es precisamente esto. Estoy aplicando la regla número 4, ¿ok?
Estos dos bloques, al aplicar la regla número 4, se convierten en uno solo. Y ahora sí, pues ya tenemos, fíjense bien, el diagrama en términos de una de las dos formas canónicas, en este caso en esta forma canónica. Entonces ya podemos aplicar la regla 13. Les he comentado que cuando aquí está la línea directa, pues es como si tuviéramos un bloque con una función de transferencia unitaria. Entonces, pues ya estamos en condiciones de aplicar la regla número 13 y de esta manera obtener finalmente la función de transferencia de lazo cerrado. Dice, como el diagrama ya se encuentra en su forma canónica, a continuación se aplica la regla 13 para obtener la función de transferencia. Entonces, al aplicar la regla 13, cuando se trata de un lazo interno, pues sí, vamos a colocar un bloque, pero cuando ya es el único bloque que queda, pues ya cuando nosotros aplicamos la regla 13 es como, de cierta manera estamos sacando ya directamente la función de transferencia. Entonces, al aplicar la regla 13, ¿cómo quedaría? Pues dice la regla 13, en el numerador va a estar lo que hay acá arriba, G1, y abajo sería 1 más el producto de este por este. Ok, entonces arriba, ¿quién está? 1 sobre RCS. Ok, entonces quedaría esto acá arriba. Y abajo 1 más, porque aquí la retroalimentación es negativa, el producto de esto por esto. Sería esto así. Bueno, pues ahora ya resultó una función de transferencia muy simple. Vamos a sumar los términos que están en la parte de abajo. Ok, entonces el mínimo común pues sería el producto de este por este. De 1 por RC pues quedaría RC. Entre 1 por 1 pues sería RCS. Ahora esto entre esto a 1 por 1, 1. Simplificamos esto, como están como factores, se hace igual a 1. Y finalmente arriba nos queda 1 y abajo nos queda RCS más 1. Ahí tenemos finalmente ya la función de transferencia de este sistema de control, ¿verdad? Que fue previamente representado en un diagrama de bloques y ya de ahí aplicamos las reglas del álgebra de bloques para obtener la función de transferencia. Fue lo que faltó ayer, ¿verdad? La clase de ayer en este problema. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Les digo, esto lo vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir continuando con esto de los diagramas de bloques, casi toda la parte de esta unidad y lo que viene del curso. Vamos a hacer el ejemplo 2.9, que consiste, ¿verdad?, que se trata del ejercicio B3.8. Aquí les voy a mostrar, ¿verdad? Esta es la bibliografía que tienen. Aquí en el libro de Ogata de la quinta edición están los problemas para esta unidad. En la página 97 están los problemas propuestos. Entonces, nosotros vamos a hacer el ejercicio B3.8. Nos dice, considere el circuito eléctrico que se muestra en la figura 337. Y nos piden obtener la función de transferencia EODS utilizando la aproximación de diagramas de bloques. Dicho de otra manera, tenemos que hacer la representación de diagrama de bloques y luego obtener la función de transferencia. A diferencia del circuito anterior, ahora se trata de una doble red de RC. Tenemos R1 y C1 que forman la primera red y R2, C2 en serie, ¿verdad? En cascada, perdón, con la primera. La entrada principal en este caso sería EI y la salida principal pues es EO. Es lo que nos dicen, salida, entrada. Acuérdense que una función de transferencia relaciona la salida con respecto a quién, a la entrada. Pues esto que tengo ahí, ¿verdad? Es exactamente esto que tengo acá. Entonces, vamos a llevar a cabo la resolución de este sistema. Voy a quitar esto de acá porque esto es de una clase que di, ¿verdad? En el curso pasado. Pues es lo mismo que tenemos. Pero a diferencia, ¿verdad?, de lo que aparece ahí en la figura, aquí yo ya anexé algo más. Aquí me voy a colocar una nueva referencia, ¿verdad? Por ejemplo, el voltaje en el capacitor C1, para el análisis que voy a hacer le voy a llamar EA, ¿verdad? No hay problema, le pueden llamar E2, EC, lo que quieran ustedes. ¿Por qué? Porque va a hacer falta esto, va a hacer falta esa referencia para lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense bien. Entonces,
Vamos a llevar a cabo primeramente la representación del sistema mediante diagrama de bloques. Nosotros ya tenemos por ahí, permítame tantito, voy a cerrar esta pestaña. Tenemos por ahí el procedimiento para representar sistemas mediante diagramas de bloques, que es este que aparece aquí. Dice por ahí, ¿verdad?, que se determinan las ecuaciones que describen el comportamiento dinámico de cada componente o bien de cada una de las variables que intervienen en el sistema. Bueno, vamos a ver entonces. Aquí tenemos la variable que es la entrada, la corriente entrada I1, la corriente entrada de la malla 2 y 2, el voltaje EA y el voltaje EO. Vamos a sacar una ecuación para cada una de ellas. Entonces, se obtienen, dice, las ecuaciones que describen la dinámica de cada una de las variables o componentes. Nota, dice, se colocará una referencia para describir el voltaje en el capacitor, el voltaje en las terminales del capacitor C1, lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, vamos a obtener una ecuación para la corriente I1, igual que hicimos para el ejemplo pasado. Aplicamos la ley de Ohm. La corriente que pasa a través de la resistencia será igual al voltaje en las terminales de la resistencia dividida entre R1. ¿Cómo calculamos el voltaje en esta resistencia? Pues la diferencia del voltaje que hay entre una terminal y la otra, así como cuando aplican, ¿verdad?, el análisis de nodos en circuitos DC o DCA. Entonces, fíjense bien, I1 será igual a ¿quién? Al voltaje que hay aquí menos el voltaje que hay acá. El voltaje que hay aquí, ¿cómo se llama? EI, perdón. Y el voltaje que hay acá, pues por eso le puse esa referencia, para llamarle EA. Entonces esa diferencia EI menos EA entre R1 va a ser igual a ¿quién? A la corriente I1. Ahí tenemos ahora sí, ¿verdad?, finalmente la ecuación que le voy a llamar ecuación A. Luego, para el voltaje en el capacitor C1 necesito una ecuación. ¿Cómo le haría? El voltaje en el capacitor C1 le voy a llamar EA. ¿Cómo haríamos? Pues tenemos que aplicar otra vez la ley de Ohm. Acuérdense que voltaje es igual a corriente por la impedancia. Bueno, entonces, pero aquí como estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, acuérdense que el voltaje en un capacitor es igual a ¿quién? Al recíproco de la capacitancia por la integral de la corriente que fluye a través de este capacitor. Pero en este caso tenemos que sacar una diferencia de las corrientes, como cuando aplicaban análisis de mallas. La corriente que fluye por aquí menos la corriente que viene en sentido contrario. De tal manera que el voltaje en el capacitor quedaría así: 1 sobre C1 por la integral de la corriente I1 menos la corriente I2. Ok, no sé si hay alguna pregunta, me la voy a llevar acá para que ustedes vean de dónde estamos sacando esto. El voltaje aquí será igual a ¿quién? Al recíproco de la capacitancia, que es 1 sobre C1 por ¿quién? Por la integral de la corriente que fluye aquí menos la corriente que fluye en sentido contrario, es decir, la integral de I1 menos I2 por la diferencial de T. Y ahí tenemos finalmente ya la ecuación para esta variable que es el voltaje en el capacitor. Me la voy a llevar acá de este lado. Bueno, esta también me la llevo, que fue la corriente I1. Y ahora, ¿qué falta hacer? Pues hay que sacar otra corriente, otra ecuación para la corriente I2, la corriente que fluye aquí. Pues lo más fácil es sacarla a partir de la resistencia. Otra vez sacamos el voltaje que hay en la resistencia R2, ¿a qué será igual? Al voltaje que hay en esta terminal menos el voltaje que hay en esta otra. ¿Cuál es el voltaje que tenemos en esta terminal? Pues aquí lo tenemos, se llama EA. Y el voltaje que tenemos en esta otra terminal, pues aquí lo tenemos, es EO. ¿Y cómo se llama la resistencia? Pues es, en este caso, R2. De esa manera ya obtenemos, ¿verdad?, finalmente la corriente I2 a partir de la resistencia R2. Y por último, ¿verdad?, necesitamos calcular ahora el voltaje de salida. El voltaje de salida, como pueden observar, pues sería igual al voltaje en el capacitor C2. ¿Cómo le hacemos para calcular el voltaje en el capacitor C2? Pues multiplicamos el recíproco de la capacitancia por ¿quién? Por la integral de la corriente que fluye a través de ese
capacitor. ¿Cuál es la corriente? Pues sería en este caso I2 por la diferencial de T. Y ahí tenemos entonces 4 ecuaciones para este circuito RC de doble red RC. Cualquier duda me lo pueden dejar ahí en los comentarios del video o en el foro de ahí del aula virtual, ¿verdad? De Moodle. De cierta forma, ya el lunes vamos a estar de manera síncrona, ¿verdad? Para poder aclarar dudas. Pero es parecido a lo que hicimos en el ejemplo pasado, ¿verdad? Pero ahora se trata de 2 redes RC. Pues estas son las ecuaciones que vamos a tener para este circuito. Ahí están, ¿verdad? Las ecuaciones A, B y C. Ahora, ¿qué dice el procedimiento? El paso 2, ya una vez que determinamos las ecuaciones, ahora hay que obtener la transformada de Laplace de esas ecuaciones considerando condiciones iniciales igual a 0. Entonces vamos a empezar primeramente a transformar la ecuación A, esta que tengo acá, vean cómo está. Entonces, esta ecuación es la A, vamos a aplicar transformada de Laplace del lado izquierdo y del lado derecho. Acuérdense que hemos dicho que cuando se trata de una constante tenemos que sacarla fuera de la transformación y ya nos quedaría únicamente 1 sobre R1 que multiplica la transformada de Laplace de la integral de I menos EA por la diferencial de T. ¿Ok? Perdón, no, aquí no es integral, a ver, aquí me equivoqué. Aquí no va integral, es simplemente así. Permítame tantito, no sé por qué le puse integral. Permítame tantito. Es que luego por copiar y pegar ahora sí, ¿verdad? Sería esta parte únicamente, esto de aquí, así, perdón. Ahí tenemos entonces esta parte. Y ahora, ¿cómo quedaría esto? Pues simplemente la transformada de EI, pues acuérdense que es, perdón, la transformada de I1, pues sería I1 de S. La transformada de EI, aquí ya lo puse esto directo, ¿verdad? De cierta forma esto podía quedar también así, espérenme un tantito. Esto puede quedar así también, como estaba inicialmente. Acuérdense que acá estaba como factor común 1 sobre R1, que multiplicaba a todo esto, así está. A ver, esto podríamos ponerlo así también, para que se vea mejor. Así, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ok, esto que está como factor sigue estando como factor. La transformada de EI pues sería simplemente representarla como una función de S. O sea, en letra mayúscula EI de S, y la transformada de EA pues sería EA de S. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Entonces esta va a ser la ecuación transformada, la ecuación A ya transformada por Laplace, que le vamos a llamar la ecuación E. ¿Ok? Luego vamos a hacer lo mismo con la ecuación B. Permítame tantito, la ecuación B es la ecuación del voltaje en las terminales del capacitor C1, que le llamamos EA, que fue la referencia que le acoplamos por ahí. Entonces, pues es esta la ecuación B, vamos a transformarla por Laplace, transformamos acá, sacamos esto, ¿verdad? Que está como factor acá, y ahora sí transformamos la integral de I1 menos la integral de I2. Esto, ¿verdad? Es lo mismo que si aplicamos la propiedad asociativa, es decir, la integral de I1 menos la integral, la transformada de Laplace de la integral de I1 menos la transformada de Laplace de la integral de I2. Y aquí aprovechamos, por si no recuerdan, cómo se obtiene la transformada de Laplace de una integral. Aquí teníamos esto, ¿verdad? Aquí, cuando se trata de una integral simple, el resultado de transformar esa integral va a ser igual a la función transformada por Laplace, pero dividida entre ¿quién? Entre la variable compleja S. En los demás términos no se
consideran porque dice ahí el procedimiento que debemos considerar condiciones iniciales igual a 0. Entonces, vamos a ver cómo quedaría esto. La transformada de EA pues sería EA de S, 1 sobre C1, y ahora sí, transformamos la integral de I1 pues sería I1 de S y lo dividimos entre S. La transformada de Laplace de la integral de I2 pues sería I2 de S dividida entre S. Y ahí tenemos ya, ¿verdad?, esta situación. Aquí podemos factorizar S para acá y quedaría de esta manera, ya sea así o bien poniendo esto también como factor, que al final de cuentas es lo que vamos a hacer ya cuando estemos en el paso número 3. Bueno, pues ya llevamos 2 de las 4 ecuaciones. Ya transformamos por Laplace la ecuación A, la ecuación B, y ahora, ¿verdad?, vamos a hacer lo mismo para la ecuación C. La ecuación C, acuérdense que era la corriente en la malla 2, que quedó como I2 igual a EA menos EO entre R2. Entonces transformamos por Laplace, lo indicamos, ¿verdad? Transformada de I2 igual a 1 sobre R2, que lo sacamos como factor que multiplica la transformada de EA menos EO. Y ya de aquí, ¿verdad?, nos quedaría esto así. I2 de S, aquí transformamos por Laplace EA, me quedaría EA de S, aquí EO de S, y todo esto va a estar dividido entre R2. Esta sería entonces ya la ecuación G. Y una vez que tenemos ya la ecuación G, pues ya nos queda la última, ¿verdad?, la ecuación D, que era la ecuación del voltaje de salida, el voltaje en el capacitor C2. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a indicar primeramente que vamos a transformar EO, sacamos C2 como factor y nos quedaría la transformada de Laplace de la corriente I2. Transformamos por Laplace, quedaría EO de S, 1 sobre C2, y acuérdense que la transformada de la integral de I2 pues sería la función transformada I2 de S, pero dividida entre S. Lo demás, recuerden, ya no se coloca porque dice el procedimiento que las condiciones iniciales, o sea, cuando t es igual a 0, se deben de despreciar. De tal manera que esto nos quedaría así, ya finalmente la ecuación H. Entonces, una vez que transformamos, fíjense bien, por Laplace las ecuaciones A, B y C, pues resultaron las ecuaciones E, F, G y H. Luego, ¿qué dice el procedimiento? Ya una vez que nosotros hemos obtenido la transformada de Laplace de las ecuaciones del paso 1, ahora tenemos que representar mediante diagramas de bloques individuales cada una de las ecuaciones, ¿verdad?, que se obtuvieron, es decir, a partir de la ecuación E, F, G y H. Vamos a hacer esto entonces, mucho ojo aquí, ¿verdad?, porque esta es la parte medular. A continuación, paso 3, se obtienen los diagramas de bloques individuales. Empezamos con la ecuación E, que era la ecuación de la corriente I1. Entonces, acá la tenemos. Se analiza, dice, el circuito. Acuérdense que cuando ya estamos en este paso, tenemos que ver quién produce a quién. Se analiza el circuito, dice, para ver cuál es la variable producida. Me voy a traer el circuito para acá para que ustedes lo tengan ahí presente y de esta manera puedan ustedes ver quién produce a quién. ¿Ok? A ver, vamos a pegarlo por aquí así. A ver, Chihuahua, permítame tantito.
Bueno, estoy haciendo esto para llevármelo allá porque el programa MatCat luego como que se satura cuando estoy copiando varias veces el mismo el mismo dibujo. Entonces me lo llevo de acá. Acá tenemos EA. Ok, entonces para que tengan ustedes un análisis claro de esto que estamos haciendo. Aquí tenemos el circuito, lo voy a poner acá para ver quién produce acá. ¿A quién? Estamos en el paso número 3, recuerden. Analizamos la primera ecuación, la ecuación E. Aquí tenemos tres variables. Tenemos la corriente I1, el voltaje de entrada EI y el voltaje en el capacitor EA. ¿Quién será la variable producida? La corriente I1 produce a los voltajes o los voltajes producen a la corriente. Pues nos damos cuenta, ¿verdad? Podemos verlo de esta manera. Si no hay voltaje aplicado en el circuito, no puede haber nada más. Entonces, la variable producida tiene que ser I1. ¿Me entienden? Porque si no está presente EI, no hay absolutamente nada. Entonces, dice, se analiza el circuito para investigar cuál es la variable producida, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Ahí la tengo. Dice, se observa que la variable producida es la corriente y por tanto se coloca despejada del lado derecho de la ecuación. Ya una vez que nosotros hemos identificado cuál es la variable producida, esto es importante que quede muy claro, porque si ustedes no saben identificar esto, pues va a estar, van a hacer otra cosa, ¿verdad? Les va a salir un diagrama de bloques muy diferente a lo que queremos. Entonces, vuelvo a repetir, generalmente la variable producida es la que está a la derecha, siguiendo el flujo de las señales de la entrada, que es EI, hasta la salida. ¿Quién aparece primero en esta ecuación? ¿Quién aparece primero, siguiendo el flujo de señales, es EI? ¿Quién aparece después? I1. Por tanto, I1 va a ser la variable producida. Ya una vez que la identificamos, hay que colocarla del lado derecho, decíamos. Y también se aprovecha para escribir este cociente como un producto, porque ya dijimos en el ejemplo pasado que de los elementos que tenemos para representar diagramas de bloques, solamente dos realizan operaciones matemáticas y el punto de suma pues realiza una suma o diferencia y el bloque funcional realiza una multiplicación. Ninguno puede realizar divisiones. Dice, una vez despejada la variable producida, se observa que del lado izquierdo de la ecuación se tienen dos operaciones. Pueden observar que aquí hay una diferencia. ¿Cómo vamos a implementar la diferencia? Pues tenemos que utilizar un punto de suma. Y luego esa diferencia hay que multiplicarla por esta otra parte, sobre 1 sobre R1. ¿Qué vamos a utilizar para ello? Pues vamos a utilizar entonces un bloque funcional. Dice, la diferencia se realiza mediante un punto de suma y el producto mediante un bloque funcional. Pueden ver aquí, ¿verdad? Aquí tenemos la diferencia, acá se ve, y el producto. Entonces, permítame tantito, voy a jalar esto tantito para que quepa aquello y podamos verlo bien. Ahí está. Entonces, esa diferencia la implementamos con el punto de suma. La señal positiva sería EI, la señal negativa sería EA. La diferencia que vamos a tener aquí, EI menos EA, hay que multiplicarla por 1 sobre R1. Y esa multiplicación de EI menos EA por 1 sobre R1, pues me va a producir precisamente I1, que va a ser la salida de este primer bloque individual. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos la primera ecuación, la ecuación E. Vamos ahora con la ecuación F. La ecuación F, observen que es la ecuación del voltaje en el capacitor C1. Sí, la ecuación F representa, ¿verdad?, el voltaje en el capacitor EA. Nuevamente nos tenemos que hacer la pregunta, ¿quién produce a quién?
Las corrientes I1 e I2 producen al voltaje en el capacitor o el voltaje en el capacitor produce a las corrientes. Vean, ¿quién sucede primero? ¿Quién aparece primero? Pues después de la fuente va a salir la corriente I1. Es lo que sucede primero y posteriormente está el voltaje en el capacitor EA. Les decía este tip, ¿verdad? Siempre lo que aparece después va a ser la variable producida. De tal manera que en esta ecuación la variable producida tiene que ser el voltaje en el capacitor C1, es decir, EA. Aquí dice, se observa que la variable producida en este caso, siguiendo el flujo de señales, es el voltaje A. Por lo tanto, vamos a despejarlo y colocarlo del lado derecho. Aquí ya está despejado, únicamente vamos a darle la vuelta y quedaría esto así. Aprovechamos a escribir este cociente como un producto, como una multiplicación, por lo que ya hemos comentado anteriormente, que no tenemos ningún elemento que haga divisiones. Entonces, pues ahora hay que observar qué operaciones se están realizando del lado izquierdo. Vemos nuevamente que tenemos una diferencia y aparte una multiplicación. La diferencia ya hemos visto que se implementa con un punto de suma y la multiplicación con un bloque funcional. De cierta forma va a quedar parecido, ¿verdad?, al bloque anterior. De tal manera que esto quedaría así. En el punto de suma, la señal positiva sería la corriente I1, la señal de retroalimentación negativa sería la corriente I2, y esa diferencia que vamos a tener a la salida del punto de suma, todavía la vamos a multiplicar por 1 sobre C1S para de esta manera obtener el voltaje de salida EADS. Y ya llevamos dos de los diagramas de bloques individuales. Muy bien, ahora nos falta, ¿verdad?, obtener el diagrama de bloques para la ecuación G. La ecuación G, recuerden que es la ecuación de la corriente a través del capacitor, en la malla 2. Acá tenemos, voy a volver a colocar aquí el circuito para tenerlo aquí a la mano y hacer referencia a ello, ver, identificar cuál va a ser la variable producida en este caso. ¿Cuál sería la variable producida en este caso? Pues vemos, ¿verdad?, que en esta ecuación aparecen tres variables, EA, EO e I2. ¿Quién aparece primero? De acuerdo al flujo de señales, lo que sucede primero de entrada hacia salida es EA, posteriormente tenemos I2. Entonces la variable producida sería I2, porque si no hay voltaje EA, no va a haber corriente I2 en la malla I2. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado, ¿verdad?, que la corriente I2 es la variable producida, pues la colocamos del lado derecho. Y vemos nuevamente qué operaciones se están realizando del lado izquierdo. Nuevamente, como en los dos casos anteriores, se observa que tenemos una diferencia y también tenemos una multiplicación. Ya hemos comentado en varias ocasiones que la diferencia la vamos a implementar con un punto de suma y la multiplicación o producto mediante un bloque funcional. De tal manera que las señales que entran al punto de suma, la señal positiva sería EA, la retroalimentación negativa EO, y esa diferencia que vamos a tener aquí todavía la vamos a multiplicar por 1 sobre R2 para de esa manera obtener finalmente la corriente I2DS. Ok, bueno, pues ya casi lo tenemos ahí. Nos falta solamente una ecuación. Nos falta la ecuación H, ¿verdad?, que nos muestra el voltaje de salida. Bueno, aquí en la ecuación H, ¿cuál sería, verdad? ¿Me podrían decir cuál sería la variable producida? ¿Quién produce a quién? La corriente I2 produce al voltaje de salida o el voltaje de salida produce a la corriente I2. Aquí vemos, ¿verdad? ¿Quién aparece más a la derecha? Pues es EO. Por tanto, esta variable en este caso, en esta ecuación H, va a ser la variable producida. De tal manera que ya una vez que tenemos esto, ¿verdad?, lo que hemos identificado, lo colocamos, esta variable EO del lado derecho. Aquí dice, ¿verdad?, lo que les estoy mencionando, todas estas notas están acá. Dice, para este caso se tiene que la variable producida es el voltaje de salida. Por tanto, lo despejamos y lo colocamos del lado derecho.
Les estoy diciendo que la variable de salida siempre es la que va a estar más a la derecha, siguiendo el flujo de señales de la entrada hacia la salida, ¿verdad? Bueno, del lado izquierdo ahora sí vemos que está más simple, solamente hay un producto, hay una multiplicación, entonces esta multiplicación o este lado izquierdo, pues solamente lo vamos a implementar con un bloque funcional, cuya entrada sería I2, la función de transferencia dentro del bloque sería 1 sobre C2, y esta multiplicación de I2 por 1 sobre C2 es lo que va a producir la variable EODS. Y de esta manera finalmente hemos llegado, ¿verdad?, a obtener los 4, en este caso, diagramas individuales. Los diagramas que de cada una de las ecuaciones que previamente fueron transformadas por Laplace y en donde se consideraron condiciones iniciales igual a 0. Bueno, entonces, vean, ya llevamos 3 pasos dentro del procedimiento para la representación de sistemas mediante diagrama de bloques. Y ahora viene la parte medular, obtener el diagrama de bloques ya completo del sistema. Esto es lo que nos interesa y vamos a ir paso a paso. Ahorita les preparé los dibujos para que fueran viendo cómo hacer esto, ¿verdad? Dice, a continuación se interconectan los diagramas de bloques individuales siguiendo el flujo de señales para obtener el diagrama de bloques completo. Para ello aplicamos el procedimiento para dibujar el diagrama de bloques completo. Ahí está el procedimiento, ¿verdad?, que se vuelve a repetir acá. Yo aquí lo tengo a la mano para ir analizando lo que dice en cada momento. Paso 1, que dice, se comienza el diagrama de bloques dibujando el diagrama individual que contiene la entrada principal del sistema. Bueno, entonces, para no estarme regresando allá, ¿verdad?, de aquí ya les tengo los 4 diagramas que se obtuvieron. ¿Sí? Los diagramas de bloques individuales fue este para la ecuación F, luego F, G y H. Esta fue la última que sacamos de este diagrama, ¿verdad?, de este sistema. Ahora, el paso 1 dice que de estos 4 voy a comenzar el diagrama individual colocando aquel diagrama que tenga la entrada principal del sistema. ¿Cuál es la entrada principal? Pues aquí vemos, tenemos el circuito que la entrada principal sería el voltaje de la fuente EI. Esa va a ser la entrada principal, por lo tanto tengo que colocar este diagrama para empezar. Sería el paso número 1. ¿Sí? Como dice ahí, se comienza el diagrama de bloques completo dibujando el diagrama individual que contiene la entrada principal del sistema. ¿Ok? Entonces, ahí el paso 1 sería este. Esto es lo que vamos a colocar. Este diagrama porque contiene a EI, que es la entrada principal del sistema. Luego, ¿qué dice el procedimiento? Posteriormente se interconectan, dice, los demás diagramas de bloques individuales siguiendo el flujo de señales. ¿A qué se refiere? Pues tengo que ver, por ejemplo, ya coloqué este diagrama individual tiene como salida I1, entonces tengo que ver cuál de ellos tiene como entrada I1. Vemos que es este. ¿Ok? Ya que coloqué este, vemos que la salida de este es EA. Tengo que buscar el otro diagrama que tiene como entrada EA. Y por último, ¿verdad?, veo que este tiene como salida I2 y tengo que buscar aquí quién tiene como salida I2, como entrada I2. Aquí la vemos. Así quedaría esto, ¿no? Ya que coloqué el diagrama de bloques que tiene la entrada principal, voy colocando los demás. Vean, este tiene como entrada I1, pues lo voy a colocar aquí porque este tiene como salida I1. Ahora, este tiene como salida EA, entonces debo de colocar el otro diagrama que tiene como entrada EA. Este tiene como salida I2, entonces voy a colocar el último, aquí le falta el 2, que es el que tiene la entrada I2. Y ahí tenemos entonces ya el rompecabezas, ¿verdad? Tenemos que ir armando esto siguiendo el flujo de señales, viendo cuál es la salida y cuál es la entrada correspondiente del otro. Ya reacomodando esto, ¿verdad?, conectando esto, pues nos quedaría así, ¿verdad? Ya conectar esto lo quito, solamente pongo una flecha y me quedaría I1. Acá quito esta y me quedaría EA, acá quito esta y me quedaría I2.
Aquí me falta uno, ¿verdad? A ver, perdón, no me di cuenta. Permítame tantito. Aquí tengo todo. Acá está todo. Ok, es mucho trabajo trabajar a estar así, ¿verdad? Porque implica hacer muchos dibujos, pero pues vale la pena mientras se entienda. Ahí está. Ahora sí, ya está completo, ¿verdad? Lo que faltaba. Así está. No, perdón, esto estaba bien. Esto estaba bien. Permítame tantito, me estoy equivocando. Es esto. Aquí faltó esta parte. Esto es lo que va acá. Ahí está. Ahí lo tenemos. Así es como quedaría el paso anterior, el 2, una vez que ya nosotros hicimos la conexión adecuada de esto. ¿Eh? Aquí está, ahora sí. Ahí lo tenemos, ¿ok? Ya quitando estas líneas, ¿verdad? Que indican dónde se va a conectar, ya como quedaría conectado. Ahora, hay algo muy importante también que debemos de cuidar. Esto lo menciona el paso número 3. Debemos de cuidar, ¿verdad? Que el bloque que vamos a colocar, el último bloque que vamos a colocar a la derecha es el que tenga la entrada, la salida principal del sistema. ¿Ok? El último bloque dice que se dibujará a la derecha del diagrama de bloques completo será aquel que contiene la salida principal del sistema. Bueno, vean entonces aquí. Vemos cuál es la salida principal. Pues la salida principal es EO. Aquí nosotros vemos ciertas cosas, ¿verdad? Hablamos de entrada principal y salida principal. Porque acuérdense que como aquí dibujé EA era la salida de la primera red, pero a la vez es la entrada de la segunda. Por eso diferenciamos entre lo que es la entrada principal y salida principal. Entonces, debemos de cuidar que EO, la flecha que tiene la variable EO, quede a la derecha. Y aquí está, estamos indicando esto. Y por último, ya para obtener el diagrama de bloques completo, dice, se finaliza el diagrama realizando las conexiones de todas las retroalimentaciones necesarias. Entonces, fíjense bien, aquí en el paso 3 nos damos cuenta que EA está volando, también I2 y EO. Pero ¿de dónde viene? Pues EA tiene que venir de acá. Por eso es que vemos esta línea. Aquí vamos a conectar una línea que venga de aquí hasta donde está EA. Para I2, una línea que vaya de aquí a donde está la salida I2. Y finalmente EO de aquí hasta la salida principal. Todas estas líneas que acabamos de dibujar en este paso se llaman retroalimentaciones y son necesarias para ya finalmente obtener el diagrama de bloques completo. ¿Ok? Bueno, ya dibujándolo bien, ¿verdad? Sin estas líneas punteadas, únicamente esto lo hice para que ustedes tengan bien claro, ¿verdad? Cómo es que vamos a hacer esa conexión de las retroalimentaciones. Pues ya el diagrama de bloques final de este sistema quedaría como este que se muestra en la figura. Bueno, entonces, pues ya llevamos la primera parte de este ejemplo. Acuérdense que nos piden, una vez que ya obtuvimos el diagrama de bloques, pues ahora obtener la función de transferencia, ¿ok? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, jóvenes. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Ya el lunes, si tienen alguna duda después de haber visto la clase las veces que sean, pues me dicen, ya ahí vamos a estar en sincronía, ¿verdad? Mediante la clase virtual, para que cualquier duda podamos aclararla, ¿ok? Bueno, entonces, aquí la dejamos y que tengan un bonito fin de semana.